Gente querida, seguramente todos nos sentimos como muy raros ante lo nuevo, que era que nos dijeran hay que encerrarse porque hay una pandemia y esto es a nivel mundial. Lo charlamos con Jorge Hirschman más temprano, más allá de lo que se puede decir, evaluar, analizar, criticar, inclusive de cómo se movió institucionalmente la historia. Lo cierto es que hubo que acatar necesariamente una disposición de gobierno porque en todos los países se replicaba este fenómeno. Lo dimos a juego casi para que nos dijeran por Facebook cómo lo vivieron ustedes, ¿sí? Nuestros queridos televidentes. Ahí está, me voy a parar, así puedo leer bien de cerca de la pantalla. Hoy se cumplen 3 años del inicio de la cuarentena por el COVID-19. La pregunta es, ¿te modificó en algo desde lo personal? ¿Crees que nos cambió como sociedad? Bueno, comentanos qué pensás. Y desde hoy, ojo, atenti, los que participan en nuestros posteos se ganan entradas al cine para ver la peli que quieras. Hay muchísimos comentarios, vamos a leer simplemente algunos de ellos. Por ejemplo, Gabriela dice, hola, ¿todo bien? Y tenemos que estar alerta a todo cambio que nos presenta actualmente. Gaby dice, hola, buen día a todos y buena semana. Sí, en lo personalmente modificó en ver la vida de otra manera. Disfruto estar más con mi familia, estar siempre cerca y también me di cuenta y veo la actuación sanitaria. Me voy a la de Viviana Calderón que dice, hola queridos de cada día. Miren, a mí en lo personal, dice Vivi, me cambió la vida esta pandemia. Desde ese momento y hasta ahora sigo con el barbijo y con total alerta por miedo a la enfermedad. Mónica, me quedo con ese mensaje, Mónica Micó, que dice mal porque mi marido y yo somos independientes y no recibimos ayuda ninguna del gobierno. Claro, cada cual lo ha vivido desde la afectación más profunda que ha tenido algunos a nivel conducta social, otros a nivel laboral y su ganancia económica, su sustento. Silvina dice, hola chicos, buen día, en mi vida no cambió nada. Soy bombero y mi marido y mi hija y mi hijo seguimos ayudando a nuestro humilde hogar como hoy. Me dio miedo que les pasara algo. Ahí está, ¿no? El miedo ha estado siempre muy presente en muchas familias y en muchas personas. Ana dice, claro que nos modificó la vida a todos los seres humanos, quedó demostrada la falta de previsión ante la pandemia, el descontrol de la vida diaria y sobre todo el miedo. Ahí está el miedo apareciendo de nuevo. Yo estaba recién, te digo más temprano, preparándome para esta charla que vamos a tener ahora con un especialista, estaba viendo lo que se publicaba por allá por marzo del 2020, de tantas publicaciones que leímos, que nos llegaron a las manos. Una de ellas decía en su título, ¿volveremos a ser los mismos? Y después, durante el devenir del artículo, ¿tendremos miedo de abrazar o de que nos abracen? ¿No son suficientes 2 series de 20 abdominales por día? Antes no hacían nada. Estas ojeras se deben al encierro, el teletrabajo llegó para quedarse, y si se me terminan los ahorros y si me quedo sin trabajo. Bueno, esto habla de cómo nos conducíamos por esos días con nuestros propios miedos e incertidumbres. Estamos ya en contacto con Miguel Ángel Forte, sociólogo, ante este hecho de estar cumpliendo justo hoy 3 años del encierro, de la cuarentena, y ver realmente de su óptica si en algo nos modificó como sociedad. Hola Miguel, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos, muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. No estoy recibiendo bien la señal de audio de ustedes. Bien, ok, ahí vamos a mejorar. Pero bueno, voy a anticipar algunas cosas. Ustedes han comenzado con un pantallazo sobre la gente. Sí. Que es lo que nosotros los sociólogos llamamos en este caso construcción social de la amenaza. Ajá. Yo dirijo una cátedra que es Niklas Luhmann y la sociología de la modernidad, que junto con el profesor Sergio Pinioli Ocampo, Santiago Ruggiero y Santiago Calice, llevamos a cabo la enseñanza de la teoría sistémica. Y desde que comenzó este problema del coronavirus, hemos hecho un seguimiento de la problemática, al punto tal que, por ejemplo, yo tengo grabados en YouTube 250 programas que se llaman Reflexiones al Sur de la Pandemia, que están a disposición del público permanentemente. Ah, qué bueno. Pero para comenzar, digamos, acerca de esta construcción social de la amenaza, convengamos que en el día de ayer la Organización Mundial de la Salud dice que seguimos en alerta de pandemia. Sí. Si bien es probable que los sistemas de salud no vuelvan a estar saturados por la vacunación, la amenaza sigue. Por lo tanto, se confirma esta idea de la construcción social de la amenaza en esta etapa de la pandemia, en un momento de pandemia tardía.
que Sí. coincide con un creciente belicismo y algunas crisis importantes en el sistema económico. Ujú. Ustedes fíjense qué importante es esto de la construcción social de la amenaza, que los filósofos de entrada empezaron a equivocarse. Es decir, empezaron a atribuir cuestiones existenciales a un problema eminentemente social que requería un análisis científico, ¿no? Sí. Porque desde el comienzo de la pandemia, el sistema que redujo complejidad fue el sistema de salud y el Ajá. sistema científico, al punto tal que rápidamente nuestro gobierno mutó en un gobierno de científicos. O sea que la centralidad de la ciencia y la centralidad de la salud fue en la pandemia en el inicio, en la pandemia temprana. La pandemia media, que fue la incorporación de la vacuna, que trajo otro tipo de problemas. Bueno, ¿qué vacuna? Los antivacunas. Y es muy interesante lo que pasa con el sistema político en relación a esto. Fíjense que es muy difícil, casi imposible, que los presidentes que estuvieron en la pandemia sean reelectos. Sí. Incluso aquellos presidentes que enarbolaban la libertad y el contracuidado, como Trump y Bolsonaro, tampoco fueron reelectos. Ahora, Miren Miguel, qué cosa interesante. A pesar de haber tenido una postura antivacuna, una postura contra los cuidados, que es lo más difícil, ¿no? Porque enarbolar la libertad en ese momento fue algo bastante irresponsable que hizo cambiar la estrategia de gobierno. Ajá. Ahora bien, en ese sentido, uno puede decir que hubo otras cuestiones, por ejemplo, el éxodo o el corrimiento masivo hacia los pueblos, hacia el campo, y ahora el regreso del campo a la ciudad nuevamente. Sí. Hay desplazamientos importantes y que esto lleva a pensar en un tema crucial, que es, bueno, superpoblación, o sea, dónde nos concentramos, dónde vivimos, problemas serios ecológicos. Es decir, la historia de la humanidad es un poco armas, aceros y gérmenes, ¿no? Aquellos que conquistaron nos mandaron todos los gérmenes para exterminarnos de entrada. Miguel. O sea que el germen es parte del progreso humano también. Pero afortunadamente tenemos las vacunas que han reducido importante el tema del contagio. Aunque yo me contagié con la 4ª dosis, ¿no? Mirá. Tuve que esperar un tiempo para darme la 5ª. Muy leve fue, eso es lo que está sucediendo. Claro. Pero Miguel. todo, insisto en este problema, no voy a subrayar algo más, la cuestión de la importancia de la construcción social de la amenaza. Ajá. La que define al final qué hacer con la pandemia es la sociedad, no es Sí. ni la Organización Mundial de la Salud, es la gente, como ustedes acaban de mostrarme, aunque tengo un problema de audio, en parte imaginé lo que estaban mirando. Bien, bien. A ver si me estás escuchando ahora. Quiero hacerte una pregunta. Sí, te escucho bien. Perfecto. Miguel, ¿qué pesa más en esta construcción social de la amenaza que estás explicando? ¿La respuesta de la sociedad a un dictamen o a una orden del gobierno o la respuesta del individuo que se hace masa y que se hace sociedad y que responde como puede a algo totalmente desconocido? Mira, Coco sos vos, ¿no? Sí, Vos tal sos cual. Coco. Tal cual. Ya nos conocemos de otra vez, ¿no? Sí, Ya sí, lo sé, hablando. lo sé. Además, siempre antes una receta, ¿no? Tal cual. Lo cual es formidable. Bien mendocino el comienzo, Bien ¿no? mendocino. Bien mendocino. Bueno, esto de la construcción social de la amenaza. Claro, es decir, hay un tema que tiene que ver con la pandemia, una cuestión científica, objetiva. Hay Sí. una amenaza. Ahora, ¿cómo la sociedad procesa eso? ¿Y qué prioriza? No se puede decretar. Y fíjate qué cosa curiosa, aquellos países que han tenido una política profundamente autoritaria Sí. fueron los que primero empezaron a resolver la cosa, tipo Corea del Sur y China. Ajá, es ¿No? cierto. Y los países más liberalotes, digamos, liberales, han tenido más problemas para encarar este tema. Es decir, que aparentemente lo que sí se demostró fuerte en esta pandemia es que no hay posibilidad alguna de entregar los sistemas de salud a la iniciativa privada porque se saturó. Tuvo que correr el Estado en todo el mundo a suplir las falencias del sistema privado. Esto es muy importante para tener en cuenta en las políticas neoliberales que se presentan como grandes soluciones. Pero en realidad para la salud, por ejemplo, una vacuna, yo en mi vida sufrí 2 grandes pandemias, la de la poliomielitis, que mi mamá estaba aterrada porque no había vacuna, recién hubo en el 56, yo nací en el 53, ¿no es cierto? Y como la Argentina tiene una política vacunatoria importante de muy tiempo, me vacunaron en la revolución de Aramuro. O sea, Aramuro fue el que implementó las primeras vacunas
públicamente. El sistema público es, pienso que es para superar las cuestiones individuales y privadas. Miguel Ángel, le hago una consulta. 56. ¿Puede ser Sí. que lo que quedó en relieve con la pandemia fue el grado de empatía de nosotros? Digo, porque estaba ese vecino que le golpeaba la puerta al vecino al lado que estaba contagiado y le dejaba la bolsita con la mercadería. Y estaba capaz ese pariente que ni siquiera llamaba por teléfono y se olvidaba. Y estaba el que se adelantó en la cola de la vacuna. Digo, como que mostraron la hilacha, como se dice acá en Mendoza en algunos casos, ¿no? Sí, tenés razón. Hay dos cosas para señalar acá. Lo que vos decís me interesa mucho, ¿no? Porque es cierto lo que vos decís, es cierto. Lo que pasa es que la Argentina es un país amistoso. Esta es una característica. Nos hacemos amigos enseguida. Nosotros, por ejemplo, nos vimos 2 veces y ya estábamos, que la comida, que Mendoza, empezamos a cambiar temas y a intercambiar. Esto es una cosa muy positiva que tiene la Argentina. Sí. Es muy positivo esto. Ahora, yo no estoy de acuerdo con los filósofos cuando empezaron a decir, por ejemplo, a apostar, ¿no? El comunismo oscuro que se va a venir después, esto tipo Zizek, ¿no? O que esto nos va a cambiar como seres humanos. Esto no es así. No es así. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad estamos tan atravesados por la antropología del capitalismo que genera unos individuos tan egoístas, tan posesivos, tan perseguir nuestras propias cuestiones individuales, la autoexplotación de Byung-Chul Han, ¿no? Que se vive como realización individual. Bueno, en realidad volvemos a lo mismo cuando termina la pandemia o cuando construimos otra forma de encarar el problema de la pandemia que, como digo, sigue. Y lo de Ucrania me parece una cuestión interesante. Por eso, hay un excelente trabajo de mi compañero Sergio Piniolo Ocampo en una revista chilena, La cinta de Moebius, en donde él analizó sistema por sistema cómo afectaba la pandemia. O sea, afectaba, o sea, el sistema de salud, el sistema científico eran los sistemas estrellas. El sistema educativo se resintió. Qué sé yo, nosotros, los profesores de la universidad, al día siguiente tuvimos que empezar a dar clases virtuales con la computadora que teníamos. Y el que no se escondió se broma, como se decía. Miguel, ¿no? Claro. Sí. Miguel. Sí, te escucho. ¿Sentís que la pandemia de alguna forma nos dejó más sensible, de forma latente, en cuanto a este peligro de amenaza que vos decís? Porque ahora las amenazas pueden ser una guerra, puede ser otro virus. ¿Sentís que lo que pasa en el mundo, ¿no? que parece tan lejano, pero está tan cercano en el resto del mundo, ¿sentís que nos deja con una herida más latente, más preocupados, más atentos? ¿Qué pasa con esta sociedad? ¿Qué es lo que vos lees? Mirá, las prioridades sociales siempre son un misterio, es decir... Sí, pero hay una tendencia. Exactamente qué es lo más importante. Por eso insisto en esto. La pandemia todavía no terminó. La Organización Mundial de la Salud sigue con la alerta y hay presión de la OTAN para que la pandemia se pase a ser una gripe común. Esa es la gran presión. Sí. Por supuesto que a la larga o a la corta esto se va a transformar en una gripe común, pero mientras tanto estamos en un momento de incertidumbre. Yo considero, desde un punto de vista muy individual, que hemos quedado más sensibles. Sí. Yo creo que hemos quedado más sensibles, sí, yo creo que sí, pero es una cuestión bastante subjetiva también de mi parte, no habría que hacer un análisis, hoy que es el Día de la Felicidad, ¿no? Miguel, ¿hubo un gran despilfarro después del encierro? Digo, dio una sensación de que todo el mundo festejaba todo, de que todo el mundo iba a todos los recitales, hubo una gran explosión de gente yendo a los teatros, a los shows. Fíjate que dentro de una economía complicada como la que tenemos, sacamos nuestras deudas al sol en el verano, ¿no? Porque todo ese desplazamiento entre comillas, post-pandemia, nunca... Es decir, nosotros vimos en la cátedra que rápidamente se empezó a hablar de una post-pandemia. Decíamos, no, muchachos, estamos en plena pandemia, no hablemos de la post-pandemia. Y ni siquiera hoy podemos hablar del todo de la post-pandemia. No obstante, lo que vos decís, está la presión y tal la cuestión del encierro que produjo esto de la pandemia, que sí, que es muy probable que toda esta cosa de salir a... Que eso tiene que ver también, que es una cosa más profunda esto del salir de vacaciones, ¿no? Es decir, no la estamos pasando muy bien si estamos esperando tanto ese momento para partir de donde estamos, ¿no?
Claro. Es un poco... Habría que revisar cómo vivimos de manera cotidiana. Miguel, y también lo finito que somos, ¿no? Creo que también eso puso en contexto la pandemia. Digo, por ahí más que el despilfarro, a lo mejor es una lectura muy personal, pero creo que tiene que ver con vivir el ahora, el momento, que es lo que tenemos, ¿no? Y poner en cuestión eso, de poder de disfrutar quizá de una salida, quizá de unas vacaciones. Sí, no. Lo que vos decís es cierto, por eso estoy en esta línea, ¿no? Sí, hay un deseo, digamos, de salir de esa situación. Que por otra parte, vamos a ser sinceros, el tema del encierro fue una cuestión también que el sistema político se contagió de posiciones anticuidado. Porque en realidad, si nosotros, por ejemplo, yo creo que los runners fueron la cabecera de playa de posiciones anticuidado, ¿no? Quiero salir a correr, quiero salir a correr, quiero salir a correr, y se transformó el salir a correr como un tema política pública de salud. Estábamos en otro problema, ¿no? El problema era otro. Y tenía sentido el aislamiento, porque el aislamiento daba resultados objetivos. Ahora, claro, lo que pasa es que como vivimos en un sistema capitalista, que hay una alianza tácita entre explotadores y explotados, el explotador decía, no se puede parar la cadena de montaje, y el explotador decía, si no voy a la cadena de montaje no puedo comer. No como, claro. Miguel, ¿no? Como decía San Pablo, ¿no? El que no trabaja no come. El encierro digo, de la cuarentena, además, una cachetada de realidad que nos acomodó los valores, puede ser, porque digo, estábamos todos inmersos en esto, si pago esto, si me compro esto, si me endeudo para mi casa, si tengo 3 trabajos, y de repente 2 cachetadas, y mira, todo esto por lo que vos estás peleando y por lo que dejás la vida, no tiene valor en realidad. Sí, estábamos en una situación, no me estás haciendo acordar de esos días, ¿no? Bien. Estábamos en una situación en que todos decíamos, estamos adentro de una distopía. Esto parece una película de ciencia ficción. No hay un alma por la calle. Si vos salías un ratito, decías, no, metete adentro, qué sé yo. No había una cosa de pánico porque, claro, la incertidumbre generó una angustia, el sentimiento más genuino, como dice Lacan, ¿no? La angustia es el sentimiento más genuino. El no saber qué va a pasar nos angustiaba mucho. Y sí, en realidad se nos produjo una problemática en el territorio de los valores, no cabe ninguna duda. Ahora bien, a propósito de los valores, agrego una cosa más. Hay una obra de teatro hermosísima de Ibsen que se llama El enemigo del pueblo, que se parece mucho al problema de la pandemia. El enemigo del pueblo, que es un científico que en un lugar de playa, donde estaba viviendo, descubre que la playa está contaminada y tiene el sistema científico, sistema de salud, tiene un hermano en el sistema político. Le dice, mirá, acá no se puede bañar la gente, está contaminado. Pero como el pueblo vivía de la playa, él es el enemigo del pueblo. Termina refugiado en su casa y atacado por la gente porque él era el enemigo del pueblo. Es decir, decía la verdad. Y como dice el poeta, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Claro, tal cual. Miguel, ¿nos dejó preparados para algo similar esta pandemia? ¿O nos está dejando todavía más fortalecidos, por así decir? Se hacía mucha alusión en algún momento a los pueblos que habían pasado por una guerra de bombas, guerra de muerte, guerra de soldados, y esta otra guerra o este otro tipo de guerra tenía esta similitud, ¿no? De encontrarte frente a lo desconocido. Pero vos fíjate qué interesante, a propósito de la guerra, ¿no? Sí, como vimos, cuando en Ucrania crece la pandemia, sí. Crece los contagios. Hay una guerra, no sabemos todavía las consecuencias de la invasión rusa y el COVID. No lo sabemos. ¿No? Es absolutamente incierto, ¿no? Y que estamos preparados. Yo creo que los seres humanos estamos preparados para todo, Coco. Bien. Estamos preparados para todo. Porque nos vamos adaptando. Yo soy de los que piensan que los estados tienen que tratar de cubrir la mayor cantidad de incertidumbre posible sobre las personas. No puede haber 60% de pobres porque eso es un problema más que se agrega en situaciones de crisis como las que podemos atravesar en una pandemia, por ejemplo. Bien.
Miguel Ángel Forte, qué lindo charlar con vos de nuevo. Gracias, te vamos a consultar en cualquier momento porque estos temas realmente Me nos alegro nutren. mucho, a mí me gusta mucho, insisto en esto, por eso nombré a mis compañeros de cátedra, porque nosotros trabajamos en equipo, somos en ese sentido anti-individualistas, por eso me interesa citar que esto es una consecuencia de reuniones, trabajos que seguimos haciendo. Y que por supuesto, como decía Hobsbawm, yo sigo adelante con el compromiso de la ilustración. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que tuvimos la suerte de estudiar, Sí. poder transmitirlo Sí. para, en definitiva, ayudar a mejorar la condición humana. Adhiero absolutamente. Un abrazo grande a la distancia. Gracias, Miguel. Gracias. Chau, chau, que estés muy bien.